Muy buenas tardes, les doy la bienvenida a una actividad más del Museo de la Mujer. Soy Lourdes Enríquez, integrante de la Federación Mexicana de Universitarias y del Seminario Alteridad y Exclusiones del Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Pues les doy la bienvenida aquí al museo a nombre de su fundadora y directora, la doctora Patricia Galeana. Este es un centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva, independientemente de cualquier marca identitaria de las personas. Pues ahorita durante la contingencia sanitaria seguimos de manera virtual, pero en cuanto se pueda, se va a abrir el museo que se encuentra en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en República de Bolivia número 17, en el centro histórico. Por ahorita pueden contactarnos a través de las redes sociales, a través del Facebook Museo de la Mujer, del Twitter, por el Instagram, @Museo de la Mujer, Ciudad de México, CDMX, o de la página www.museodelamujer.org. Una sesión más del seminario taller o del seminario taller, sí, que venimos impartiendo desde hace casi 6 años, el tercer sábado de cada mes aquí en el Museo de la Mujer. El seminario lleva un título amplio porque la idea es poder discutir de manera crítica tanto la categoría analítica género, algunos conceptos y categorías alrededor de la perspectiva de género, nuevos vocabularios, ver de una manera estratégica pues la ciudadanía, ver de una manera estratégica, pero también muy crítica, el discurso de los derechos humanos, los temas de las agendas internacionales que tienen que ver con objetivos de desarrollo sostenible, cómo afecta ese desarrollo desde las teorías economicistas, la vida en especial de las mujeres, de los sujetos inferiorizados. Y bueno, dentro de este taller hemos estado proponiendo nuevas discusiones con el Seminario Alteridad y Exclusiones y con otros seminarios que conversan con el Seminario Alteridad y Exclusiones que coordinan la doctora Ana María Martínez de la Escalera y la doctora Erika Lindig. Y para esta sesión propusimos hacer una discusión, un debate sobre los lenguajes del feminismo, sobre los debates contemporáneos de lo que hemos llamado los lenguajes del feminismo, que no es otra cosa que pensar en los vocabularios, que pensar en cómo se va argumentando para visibilizar las desigualdades, la normalización de las violencias, las exclusiones, la división sexual del trabajo, la división social del trabajo también. Y para ello, en esta sesión propusimos entrar más a fondo en nociones como experiencia, como cuerpo, tecnología, que son temas que ya hemos estado discutiendo pues durante este año y desde el año pasado, con el seminario Tecnologías Filosóficas también, que conversa con el seminario que coordinan la doctora Martínez de la Escalera y la doctora Lindig. Y bueno, desde la sesión pasada habíamos estado diciendo que la mirada crítica tiene que ver con el carácter público, colectivo y social de la crítica. Y por otro lado, pues la crítica es un procedimiento que introduce la historicidad de su objeto, interroga, pero sobre todo alienta la desujetación, podríamos decirlo en esos términos. Ahorita vamos a entrar un poco en ese tema, la desujetación como un fin en sí misma, en la crítica. Y por otro lado, pues recurre a saberes, y aquí podríamos mencionar desde la retórica, porque lo que queremos es ver cómo argumentamos las desigualdades, las exclusiones, la deconstrucción sin ser reducido, ¿no? Sin tener una reducción instrumental, porque bueno, ahora la deconstrucción de la masculinidad hegemónica y estos temas que pues que están hasta en la agenda política ya también, o hasta en la agenda judicial, muchas veces en una resolución judicial pues se manda a las personas a talleres o a terapias que tienen que ver con esta de construcción de las masculinidades, pero pues hay que entender a qué se refiere todo esto que ya llegó a la política pública. Creo que también es importante pues mencionarlo.
y sobre todo que lo que busca la crítica es la transformación, ¿no? La modificación de lo que podríamos decir un orden binario, jerárquico, heterosexuado, asimétrico, que produce efectos. Y al hablar de efectos, pues la sesión anterior, una de las preguntas que quedó en la mesa de discusión fue la fuerza performativa. Fue también cuestiones que tienen que ver con la hegemonía. Creo que también vale la pena entender por qué se habla de universal masculino hegemónico, ¿no? De hegemonía, pero sobre todo dominación, ¿no? Desde donde una reflexión crítica nos ayuda a entender el poder de dominación, ¿no? Las relaciones desiguales de poder, donde el poder es una fuerza de dominación. Entonces, bueno, para ello le voy a dar en primer término, le voy a pasar la palabra a la doctora Ana María Martínez de la Escalera y agradecerle una vez más el que esté aquí en esta sesión mensual, a nombre del Museo de la Mujer, a nombre mío, a nombre del maestro Francisco Salinas, que también ha estado en la organización de estos talleres desde hace mucho tiempo. Ana María es profesora investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras del Colegio de Filosofía, coordinadora del Seminario Alteridad y Exclusiones. Y pues bueno, sin más, te paso la palabra, por favor, Ana María. Muchas gracias, Lourdes. Ante todo, quisiera volver, como es nuestra costumbre, a agradecer al Museo de la Mujer que nos apoya, agradecer, por supuesto, a Alejandra y Alma que nos están dando soporte técnico, que nos están ayudando a que esto llegue a a otros oídos, a otras pantallas, a otros monitores. Entonces, agradecerles el espacio, por supuesto, al Museo de la Mujer y a la FEMU, que coordina este Museo de la Mujer, y a la UNAM, por supuesto, ¿no? Puesto que el museo es de la UNAM. En efecto, Lourdes, en lo que comentaste, sin duda una de los intereses que tienen las mujeres juntas, tanto en el aspecto de organización como en el aspecto de ir construyendo nuevos saberes, de reformulando saberes ya con calidad cognoscitiva que se han trabajado en diversas instancias de la academia, pero que sin duda la tarea fundamental de las mujeres juntas y de las mujeres organizadas es ir experimentando, poniendo en ejecución procesos de desujetación. Esto solo significa que de pasar de sujetos o sujetas sujetadas por ciertas instancias de dominación y por ciertas relaciones de poder, las mujeres van aprendiendo juntas, apoyándose, acompañándose a dejar de ser sujetos sujetados. Y para eso, sin duda, podemos hablar de una instancia de los cuerpos juntos, una instancia de organización para acompañarse, para apoyarse, de organización social, de organización política, pero también, por otro lado, de la cuestión de los lenguajes, o como muy bien decía Lourdes, más bien de los vocabularios que las mujeres construyen, no solo para lograr la desujetación, sino también como procesos a través de los cuales se vuelve visible, se vuelve nombrable lo que durante mucho tiempo, es decir, las formas de dominación no se habían vuelto visibles. Por ejemplo, el género como construcción social. Y en ese sentido, ponerle nombre al género, ponerle nombre mediante la actividad crítica, porque sobre todo la crítica es una actividad, requiere de vocablos que se van a resignificar, que se van a modificar, pero la crítica es sobre todo un hacer, es una actividad, y esto lo saben muy bien las mujeres juntas, las mujeres organizadas. Lo hemos aprendido sobre la marcha, lo hemos aprendido a lo largo de la historia y sobre todo en el último siglo, en el siglo pasado, sobre todo la segunda mitad del siglo pasado, y lo que llevamos de esto. En estos 20 años las mujeres hemos aprendido esto. Entonces, déjenme que
lo señale de manera directa. Por una parte, las mujeres tenemos que aprender a construir mediante las formas del estar juntas, no atravesada por los poderes falogocéntricos o androcéntricos, a construirnos a nosotras mismas, pero también sobre la marcha a construir saberes, a construir conocimiento. Conocimiento no jerárquico, conocimiento que a la vez que se está haciendo y poniendo en marcha, no reproduce de manera performativa las jerarquías, es decir, las relaciones de poder. En ese sentido, me gustaría comentar algunas cosas más, pero me parecería conveniente que Erika interviniera para explicar este uso de performatividad, porque se habrán dado cuenta que es un término que las mujeres y los feminismos, sobre todo, han retomado y reutilizado, lo han retomado de la práctica filosófica, pero sin duda la performatividad no es exclusividad del pensamiento de las mujeres, es un proceso, y es un proceso que tiene lugar en el discurso, en el lenguaje. Entonces, ya que comenté que de lo que se trata es no ser monopolizadas por ciertas jerarquías, esta monopolización se da también como un cierto efecto performático, es decir, el lenguaje no solo habla de ciertas cosas, el vocabulario no solo nombra, describe, sino que produce a la vez efectos sobre la subjetividad y sobre los cuerpos. Y a esto le he llamado performatividad, acción de la performatividad. No sé qué opinas, Erika. Abro mi micrófono. Sí, justamente yo preparé por solicitud, por solicitud de este espacio de intercambio que se ha hecho en todos estos debates, que hemos pensado como debates colectivos y como debates horizontales. Entonces, por solicitud, aclarar un poco los usos del término teórico. Sin duda es un término que procede de una tradición teórica, de una tradición occidental, que es, cuyo falogocentrismo, habíamos dicho, sin duda es muy importante tomar en cuenta, tener presente y criticar permanentemente, ¿no? Bueno, aun cuando estos términos teóricos procedan de esta tradición, también ofrecen la posibilidad de un pensamiento crítico, ¿no? De un pensamiento crítico que se elabora en los discursos llamados así académicos. Ya también nos extenderemos sobre eso un poco, ¿no? Pensando que la academia, sin lugar a dudas, es un espacio jerárquico y es un espacio también falocéntrico, pero que ofrece también herramientas para la crítica, ¿no? Específicamente hemos pensado en la teoría crítica de los discursos, en la retórica, como decía Lourdes, etcétera. Este término en particular, performatividad, fue inventado, fue formulado, como ustedes saben. No me voy a detener en esta primera formulación, nada más la voy a mencionar, pero fue formulado por Austin en la tradición de la filosofía analítica del lenguaje y muy vinculada con el discurso jurídico específicamente, ¿no? Y fue empleada y se puede emplear, y en ese sentido, bueno, ese es uno de los sentidos en que pensamos que podemos emplearla, para pensar y debatir sobre las exclusiones y dominaciones, las violencias sociales, políticas, disciplinares y, por supuesto, de género, ¿no? Las violencias, habíamos dicho en otras sesiones, contra los cuerpos de las mujeres, pero también contra los cuerpos feminizados, no necesariamente femeninos, pero que son sujetos a ciertas relaciones, a ciertas prácticas específicas que comparten, vamos a decir, los cuerpos, ¿no? Los cuerpos de las mujeres, los cuerpos animales, otros vivientes no humanos, e incluso cuerpos no vivientes también. Ahí hay cuestiones que tienen que ver con el sentido, ciertas figuras, vamos a decir, de lo que se considera que es lo femenino, lo animal, lo natural, etcétera, ¿no? Bueno, este término performatividad, entonces, como fue formulado en un inicio,
habría un campo problemático, un campo de análisis, en un primer momento de cierta clase de enunciados que dijo Austin en su momento, no dicen algo de algo, ¿no? Sino que efectúan, hacen algo. Performatividad, entonces, en un primer sentido se refiere a un hacer, y se refiere a un hacer del lenguaje, del discurso, específicamente. En esta formulación, después en otras lecturas críticas que hemos retomado de Derrida, por supuesto, de Judith Butler también en algunos de sus textos, el término performatividad se extiende al ámbito de los cuerpos y al ámbito de la experiencia, y específicamente, y esto nos interesa, al ámbito del ejercicio de el estar juntos o compartir los cuerpos políticamente, públicamente, socialmente, ¿no? Bueno, entonces el término sirve para pensar y debatir sobre las formas de dominación, vamos a decirlo, sobre las violencias, etcétera, pero también sobre las formas de resistencia o de invención. Implica también ciertos supuestos sobre nuestra forma de concebir el lenguaje. Voy a anotar aquí distintos problemas y si quieren después nos podemos detener en ellos, pero estos supuestos sobre el lenguaje en general, sobre el discurso en particular, sobre el hacer de la palabra pronunciada o de los actos de habla, también proceden de una herencia teórica occidental. Hay que tener siempre cuidado con esta herencia y con cómo la asumimos, justamente por sus rasgos de exclusión. Hay que tener cuidado también cuando leemos los textos o cuando analizamos los discursos con este decir del nosotros o decir de un nosotras, que asume entonces ciertas maneras de entender lo que el lenguaje es o lo que el lenguaje hace, lo que los cuerpos son, lo que las experiencias son, quienes cuentan y quienes no cuentan, para usar una terminología de Butler, social, política, históricamente, etc. Entonces, y así cuando hablamos del lenguaje, pues hay que pensar que estas lenguas en las que estamos hablando son lenguas coloniales, ¿no? Entonces, no necesariamente esto que se dice de estas lenguas se puede aplicar a toda forma de lenguaje. Esa es mi postura específica, ¿no? Bueno, entonces con todas estas reservas. El campo abre, entonces el término, perdón, performatividad abre un campo de estudio del lenguaje y un campo que no parta de la cuestión o que no asuma como su fundamento que el lenguaje se limita a decir algo de algo, y además que este decir algo de algo puede ser verdadero o falso, ¿no? Estos son los valores que rigen, vamos a decir, toda esta concepción del lenguaje. Hablar de la realidad, ya sea desde el campo epistemológico, pero también desde el campo histórico, social, etcétera, sino que más bien se pregunta por el hacer de los enunciados. El título del texto de Austin fue Cómo hacer cosas con palabras, ¿no? Y este hacer de los enunciados se estudia, y ese sí ya más bien es una propuesta de la deconstrucción. Se estudia de acuerdo con un análisis de las fuerzas. Y agrego aquí, de las relaciones de fuerza, ¿no? Entonces no me detengo en la determinación de Austin, sino en esta de Ridiana y después en la de Butler. Entonces, la performatividad habla de un hacer, ¿no? Y habla de una puesta en juego, vamos a decir, de distintas relaciones de fuerza, que pueden ser relaciones de dominación o no, ¿no? Y que tienen efectos que son diferenciables, vamos a decir, para el análisis, ¿no? Ana María había dicho efectos muy importantes de esto que la teoría ha llamado subjetivación, es decir, de interpretaciones de la sí misma o interpretaciones del sí mismo, ¿no? O del sí mismo, para usar una expresión que se declara por la no elección binaria, vamos a decir, del género. Son interpretaciones que regulan
vamos a decir, conductas, ¿no? Regulan relaciones. Ese es uno de los efectos, pero es uno de los efectos entre otros muchos. Las relaciones son relaciones específicas, hemos dicho, pueden ser relaciones de dominación, pueden no serlo, ¿no? Así se pueden analizar fenómenos específicos como el insulto, ¿no? En su momento trabajado por Butler, como el insulto racista, como el insulto sexista o machista específicamente, fuerzas como la promesa, que es un clásico, digamos, de la filosofía analítica del lenguaje, pero que tiene la misma estructura, vamos a decir, temporal, la misma estructura de sentido también que la amenaza, ¿no? Muchas veces los insultos funcionan como amenaza. En fin, distintas fuerzas que además no se pueden pensar de manera aislada, sino que están operando en un entramado, en cada acto específico de habla, que tiene una temporalidad particular también. Bueno, regreso. La performatividad habla del hacer, entonces primero del discurso, en la formulación de Butler, de los cuerpos individuales y más recientemente de los cuerpos colectivos. Sin embargo, también habíamos dicho, no es productivo pensar la performatividad como equivalente de la acción o del hacer sin más. O no todo tipo de acción es performatividad o implica ciertas fuerzas performativas, ¿no? La performatividad ha querido dar cuenta, les decía, de los efectos diferenciados, efectos no en una relación de causa-efecto, si se quiere, única, sino de efectuar, producir, hacer, ¿no? Diferenciados de las fuerzas de los discursos y de las fuerzas de los cuerpos y de los cuerpos colectivos que nos interesa pensar particularmente, ¿no? Una nota también sobre la performatividad de género específicamente, ¿no? Lourdes mencionaba el concepto o la categoría de género, también Ana María, es que se ha pensado como una construcción social, si se quiere, cierto imaginario respecto a lo que significa el sentido y también lo que se puede o no se puede hacer en el ámbito de la acción, ¿no? En general de manera binaria, ser mujer o ser hombre. Entonces, que el género sea performativo no quiere decir, y eso es importante tomar en cuenta, y parte de las formulaciones de Butler, de las lecturas, de las críticas que le hicieron a ella, no quiere decir que se actúe, y no quiere decir que se actúe específicamente en el sentido en que se actúa un rol o un papel en un escenario. Por ejemplo, el término perform en inglés sí también quiere decir eso, actuar en un escenario, pero eso no es lo que se propone. Entre otras cosas porque, para decirlo en términos muy coloquiales, pues no nos podemos bajar de la escena, ni tampoco podemos escoger cuál es el rol, cuál es el papel, no podemos escoger libremente esto, ¿no? Esto responde a una serie de acciones y a una serie de discursos que son normativos, más o menos explícitamente, ¿no? Quiere decir entonces no una actuación en este sentido que produzca una serie de efectos. Y en el caso del género, que los actos corporales y los actos discursivos, les decía que están regulados de manera más o menos explícita, pero sí siempre regulados, consolidan o refuerzan una idea, una figura del ser mujer o de ser hombre. Efectos de sentido, si se quiere, pero también efectos que nos colocan en relaciones específicas con otros cuerpos en general. Y aquí hay otro campo muy grande que hemos discutido en el seminario, otro campo problemático, ¿no? Es mi punto de vista, y esto estaría sujeto a una propuesta para desarrollar, que aun cuando la performatividad se interprete en el lenguaje, y ahí tenemos un problema teórico, digamos, siempre que queremos hablar o siempre que discutimos un saber, pues ya lo hacemos en el ámbito del lenguaje y del lenguaje verbal. El ámbito de la experiencia de los cuerpos y el del lenguaje son heterogéneos, ¿no? Como lo dijo Nietzsche en su momento, siempre están puestos en relación, es decir, siempre que interpretamos cualquier forma de la experiencia, la interpretamos, sí, en el ámbito del lenguaje, pero al mismo tiempo son irreductibles uno al otro,
¿no? Entonces considero yo que hay tecnologías, hay técnicas de los cuerpos humanos, de los cuerpos vivientes, de los cuerpos que están juntos, que están con, que no se limitan, como lo pensó Butler, en un texto que es interesante, pero que pensamos también tiene ciertos límites, ¿no? Se llama Cuerpos Aliados y Lucha Política, hacia una teoría performativa de la asamblea. Los cuerpos, cuando están juntos, no se limitan a expresar o a producir un sentido, aunque lo hacen. Ella trabaja el sentido de la visibilidad, ¿no? Y pone en relación la performatividad con lo que ella llamó precarización, que básicamente es la distribución diferencial de la precariedad por parte de un aparato económico, político, discursivo, social, etcétera, ¿no? Donde están todos estos discursos y todas estas acciones implicadas. Entonces, este expresar o producir un sentido siempre es frente a, ¿no? En el caso de Butler, que está hablando específicamente de esta lucha política, pero tomando como marco, digamos, la democracia, que tiene su importancia también. De cualquier manera siempre es frente a, ¿no? Frente al Estado o frente a un aparato mediático, vamos a decir. Hemos tratado de pensar la experiencia, y esto también sería la experiencia colectiva, fuera, al margen, vamos a decir, de estos grandes mecanismos institucionales. Entonces, la experiencia, las experiencias de los cuerpos juntos, de los cuerpos de las mujeres juntos, para poner ciertos ejemplos concretos, ¿no? Las prácticas de las batucadas en las manifestaciones feministas, de los feminismos jóvenes, ¿no? Que se han extendido mucho en el cono sur. Ahí hay cosas que pasan al nivel de la experiencia de los cuerpos juntos, en el bailar, en el tocar, en las afecciones del sonido, en el de verdad estar con, ¿no? Que no se reducen a expresar frente a, ¿no? No se reducen tampoco a hacer ciertas demandas frente al Estado, etcétera, sino que hay formas de experiencia de los cuerpos y hay formas de la memoria, de la experiencia de los cuerpos también, y hay formas históricas de la experiencia de los cuerpos que son corporales y que sí se pueden tratar de describir en el lenguaje, pero que pertenecen a un ámbito distinto. Bueno, entonces, para volver un poco a la performatividad de género y a esta relación entre, que también había aparecido aquí en unas discusiones, entre la performatividad de género y después el tránsito hacia una performatividad de los cuerpos juntos o de los cuerpos concertados o del campo, digamos, de la política en general. En el caso específico de Butler, esto entra en un esquema conceptual donde se pone en relación la performatividad con la precariedad y con la precarización, ¿no? Voy a leer una pequeña cita de Butler y después acabo para no tomarme, pues ya me tomé bastante tiempo. Dice, en este amplio sentido de la palabra, la precariedad es así entendida como precarización, está relacionada con las normas de género, posiblemente de un modo manifiesto, pues sabemos que quienes no viven su género de maneras comprensibles para los demás sufren un elevado riesgo de maltrato, de patologización y de violencia. Yo no sé si aquí comprensibles sea el mejor término para decir esta fuerte normatividad del género, de lo que las mujeres y los hombres tienen que hacer, deben hacer para acercarse a esta figura que muchas teóricas también han dicho, ¿no? Estoy pensando en Rita Segato en su momento, vamos a decir, irrealizable, ¿no? Un ideal de la feminidad o de la masculinidad al que nunca se llega. No llegar a ese ideal generalmente supone violencias, ¿no? Supone castigos y ya sabemos también que esto puede llegar hasta el feminicidio, ¿no? Entonces, no solo que no sean comprensibles, no ajustarse a unas normas que desde su formulación es completamente imposible ajustarse totalmente, ¿no? Eso tiene siempre consecuencias violentas.
Bueno, por su parte, las normas de género, dice Butler, intervienen en todo lo relativo a los modos y grados en que podemos aparecer en el espacio público, a los modos y grados en que se establecen las distinciones entre lo público y lo privado, y a cómo estas diferencias se convierten en un instrumento de la política sexual. Cuando me pregunto qué personas serán criminalizadas por el hecho de aparecer en público, dice Butler, lo que quiero decir es que personas van a ser tratadas como delincuentes y presentadas como tales. Quienes van a quedar desprotegidos ante la ley o más concretamente privados de la protección policial cuando estén en la calle, en el trabajo o incluso en sus hogares. Y aquí también habría que someter a crítica todo este discurso, ¿no? Porque de este supone que hay una cierta protección de las leyes y no más bien que las leyes operan coercitivamente, vamos a decir, y justamente para castigar, ¿no? Bueno, se sigue preguntando quiénes serían objeto de la violencia policial, quiénes verán rechazadas sus demandas por lesiones personales, etcétera, ¿no? El estatus legal de muchas de estas relaciones que atañen tanto a la pareja como a la crianza de los hijos cambia radicalmente en función de la jurisdicción bajo la que una se encuentra, según sea un tribunal religioso o uno civil y dependiendo de si la tensión entre normativas que entran en conflicto se ha resuelto en el momento en que hemos aparecido en la escena pública. Bueno, y este sería otro campo problemático importante para trabajar, ¿no? Una relación específica entre las normas jurídicas, vamos a decir, y su carácter igualmente performativo, específicamente coercitivo, ¿no? En este discurso y en la implementación del discurso, dice Foucault. En el lenguaje y las normas jurídicas se sobredetermina cierta coerción del discurso, cierto ejercicio vertical, vamos a decir, de las normas. Entonces sería un ámbito distinto. Una precaución más también, no hay que valorar positiva o negativamente la performatividad, ¿no? Habla sí de un ámbito del discurso, vamos a decir, de un territorio del análisis, de un territorio de la crítica, pero de la misma manera que las jerarquías, las violencias, estas relaciones se reproducen performativamente, también performativamente es posible la resistencia, incluso la invención, que también podríamos distinguir quizá en otra sesión. Bueno, dejo aquí, Ana María, dejo aquí Lourdes. Gracias. Sí, gracias, Erika, por abrir la discusión de la fuerza performativa, y creo que es importante esto que señalabas al final de la doble dimensión de esa fuerza performativa o el doble sentido, ¿no? Ni positivo o negativo. Creo que es importante que lo tengamos aquí en la discusión. Y bueno, Ana María, adelante. Sí, gracias. Yo creo que dado el tiempo, preferiría al final de todas las ponencias hacer algunos comentarios. Me parecía importante que quedara clara que la fuerza ilocucionaria o performativa, como lo acaba de trabajar Erika, produce cuerpos y produce también discurso, produce subjetividades, pero ojo que esa producción hay que analizarla con cuidado. Por eso las mujeres en su discurso necesitan aprender estas fuerzas ilocutivas del lenguaje que te llevan no solo por el terreno del género, o sea, a reproducir ciertos patrones, sino también a liberarse de ellos. Es una fuerza tanto de autonomización como una fuerza de reproducción. Entonces, me gustaría pasar ya con el resto de los compañeros, por favor. Gracias. Pues ahora le voy a dar la palabra a Circe, a Circe Rodríguez Pliego, nuestra compañera también del Seminario Alteridad y Exclusiones. Circe, pues adelante. Circe, doctora en filosofía. De hecho, has participado en varias de estas sesiones y te paso la palabra. Hola, ¿se escucha bien? Sí, te escuchamos ¿Sí? bien. Ah, perfecto, porque ya ven que la otra vez estuvo complicado. Bueno, gracias a todas, a todos, gracias al Museo de la Mujer. Yo traigo un texto chiquito, quizá también muy apretado y muy básico, en el sentido de que puede ser que muchas de ustedes tengan un gran conocimiento sobre esto que voy a abordar.
Entonces, así ayudará a que se haga un intercambio más nutrido. Bueno, el texto tiene un pequeño título que es Cuerpo e Interseccionalidad. Y bueno, procedo a leerlo para no robar más tiempo. La filosofía, acotaría la filosofía anterior al siglo XX-XXI, poco ha pensado el cuerpo. En sus escasas aproximaciones, lo ha seccionado en sentidos valorados en función de su cercanía con la racionalidad. Por ejemplo, ha privilegiado el sentido de la vista como aquel que nos conecta con la luz, figura de la razón. Haciendo gala de una disposición jerárquica, el pensamiento occidental coloca lo visual sobre lo auditivo, olfativo y táctil, y a la razón por encima de los sentidos. Ahora bien, si la disciplina filosófica poco dijo o quiso decir del cuerpo, este permanecía en el centro del discurso y de las categorías sociopolíticas. Señala, y aquí me disculpo si no pronuncio bien, Oyeronke Oyeyumi, a quien seguiremos a continuación. En la conceptualización de las sociedades occidentales, el cuerpo tiene una relevancia exagerada, la cual descansa en el privilegio de la vista. Si el cuerpo ha sido tan relevante en Occidente, es porque el mundo se percibe ante todo por la vista. La diferenciación de los cuerpos humanos en términos de sexo, color de piel y tamaño craneal atestiguan los atributos del vidente. Esto lo dice Oyeyumi. Sabemos que la lógica occidental jerarquiza y generaliza, pero lo más relevante de su proceder es que considera sus proposiciones epistémicas universales, por lo cual, si otras agrupaciones humanas privilegian o privilegiaron otros sentidos o una combinación de ambos, sus experiencias fueron cuestionadas, desacreditadas, despreciadas. Lo que aquí llamamos Occidente, que concuerda con la Europa colonial y su modelo eurocentrado, se ha servido de múltiples medios para convencer del carácter universal de sus postulados, como los procesos de conquista lo atestiguan. Ahora bien, en palabras de Elizabeth Gross, citada por Oyeyumi, el cuerpo se convierte, y está hablando aquí en Occidente, el cuerpo se convierte en un texto, un sistema de signos a descifrar, a leer e interpretar. La ley social está encarnada, corporalizada. Correlativamente, los cuerpos son textualizados, leídos por otros como expresiones de una materia psíquica interna. Un depósito de inscripciones y mensajes entre los límites externos e internos, entre paréntesis del cuerpo, produce o elabora los movimientos corporales en conductas, adquiriendo, nuevamente entre paréntesis, entonces significados interpersonales y sociales identificables y funciones al interior del sistema social. Hasta aquí, grosso. En esta gramática visual, si la formulación es válida, que organizó a las sociedades europeas de manera binaria, la centralidad en el cuerpo redundó en un sistema de exclusiones. Pero para los y las habitantes de las comunidades no europeas invadidas y colonizadas, además de ello, implicó su reinvención. La violencia ejercida contra las formas y experiencias de los otros cuerpos, aquí entendemos por violencia como la ruptura de un orden y la imposición de otro por diversos medios, se llevaron a cabo en diferentes sentidos. Para la pensadora africana, el principal es la adscripción del cuerpo en el género y con ello la conversión de los Yoruba en hombres y mujeres. Para ella estas categorías o conceptos no eran válidas en el pensamiento Yoruba. Además, a las corporalidades les fueron asignadas características que determinarán el lugar de los habitantes de las nuevas tierras, entre comillas, en la sociedad, la cualidad de sus experiencias y de sus capacidades intelectuales, es decir, sus potencialidades y significaciones. El fenotipo fue un factor que determinó las existencias de millones de seres humanos, cuyo autoentendimiento partía de otros ordenamientos conceptuales y experienciales. Así, Oyeyumi
señala dos momentos como cruciales en el proceso de colonización y en la reinvención del cuerpo, ¿no? Y aquí obviamente del cuerpo africano. La imposición de la raza y la imposición del género. Previo a la colonización, el género no era un principio organizativo de las sociedades. Ello quiere decir que la anatomía, no estaba a la base ni regulaba las relaciones sociales. Por otro lado, los rasgos fenotípicos de manera alguna determinaban las capacidades y cualidades de las personas y por tanto no fungían como factor para determinar la superioridad o inferioridad de los grupos humanos. Para dimensionar la empresa colonizadora y en particular su impacto y afectación para la experiencia de los Yoruba y otras cuerpos y experiencias, esto lo digo yo entre paréntesis, estas condiciones, categorías, deben pensarse articuladas, pues dicha articulación las produjo como a estas cuerpos y experiencias africanas y como mujeres africanas, es decir, sometidas a dos formas de opresión, la inferiorización racial y la subordinación de género, exponiendo sus cuerpos inscritas en la categoría mujer a múltiples formas de opresión, brutalidad y explotación. Y aquí para Oyeyumi, mujer es una categoría occidental, ¿no? Que se tiende universal y que por tanto tiene una serie de marcas que no corresponden con las experiencias que se tenían en pueblos africanos como los Yoruba. Oyeyumi, al referirse a la cultura Yoruba, no pretende generalizar la experiencia ni volverla modélica de lo acontecido en África, y esto me parece importante. Sin embargo, su análisis, esto lo digo yo, provee elementos para hacer evidente la necesidad de pensar la interseccionalidad. Y desde la interseccionalidad es al percibir el entramado de categorías como género, raza, clase, que podemos entender la singularidad de los cuerpos, cuerpas y sus problemáticas. Y aquí, en tanto, la interseccionalidad revela lo que no se ve cuando categorías como género, raza y clase se conceptualizan separadas unas de otras, ¿no? Y esto lo señala Lugones, añadiendo, me faltó aquí, sexualidad. Y hasta aquí sería mi participación. Gracias. Pues gracias a ti, Circe, por traer el pensamiento de esta pensadora africana, Oyeyumi. Creo que es importante este análisis que haces y que nos ayuda a entender la multiplicidad de opresiones. Pues sí, muy interesante. Gracias por tu reflexión. Y ahora le voy a pasar el micrófono al maestro Francisco Barrón. Él coordina el seminario Tecnologías Filosóficas. Él también es parte del seminario Alteridad y Exclusiones en el Colegio de Filosofía desde hace más de 2 décadas. Y Francisco Barrón nos propone analizar ya una problemática, ¿no? Para poder cruzar lo que pusimos hoy sobre la mesa de discusión en estos debates contemporáneos de los lenguajes del feminismo, que es la experiencia o la memoria de la experiencia, el cuerpo y la tecnología. Entonces, bueno, pues gracias, Francisco, te paso el micrófono. Muchas gracias, Lourdes. ¿Me escuchan bien? Solamente confírmenme. Ok. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias siempre al Museo de la Mujer. Gracias a ti, Lourdes. No, gracias a Ana María, gracias a Erika que coordinan este espacio, ¿no? Y que a bien han dado por recibirme. ¿Vale? Voy a, como dices, Lourdes, hace como 9 años he coordinado el Seminario de Tecnologías Filosóficas. Todo el año pasado, muchas de las cuestiones que se vieron aquí no tienen que ver un diálogo entre el Seminario de Tecnologías Filosóficas, el TEDx Exclusiones, y una de las discusiones que teníamos ahí era respecto a la performatividad, la relación, digo, es una discusión en términos de vocabularios, ¿no? Para el análisis de las luchas de las mujeres, ¿no? De los cuerpos, ¿no? Violentados, ¿no? De las luchas de resistencia, ¿vale? Y una de las discusiones que había ahí de fondo era la relación
digamos, cómo funcionaba lo tecnológico, ¿no? Desde el seminario Tecnologías Filosóficas sosteníamos que para entender las luchas contemporáneas de las mujeres, esto tenía un componente tecnológico, digamos, voy a decirlo así, esencial, o sea, es decir, estaba articulado con ello. Entonces, en relación con eso y en relación con que yo he estado tanto coordinando el Seminario de Tecnologías Filosóficas como siendo parte de el Seminario de Exclusiones, ¿no? El día de hoy quisiera presentar un trabajo, ¿no? que es parte también de mi tesis de doctorado, en donde se articulan estos tres términos, ¿no? Tecnología, experiencia y cuerpo, ¿no? Que es un acercamiento a la cuestión de la trata de personas, ¿vale? O por lo menos del término trata de personas y el enfoque como desde lo jurídico y del periodismo, que son básicamente los espacios donde se habla de trata de personas, ¿no? Hay asociaciones, obviamente, pero estas asociaciones también utilizan esta terminología, ¿no? Esto es interesante. Entonces, el acercamiento que propongo es más un acercamiento, obviamente, para conversar, para discutir, y la idea, perdón, se me olvidó algo, mencionar este acercamiento a la cuestión de la trata de personas, también viene de un trabajo de hace muchos años con Francisco Salinas, que también está en este espacio, ¿vale? Entonces, es como un diálogo, lo que trato también de presentar entre pues 25 años trabajando en el Seminario de Alteridad y Exclusiones, ¿no? Y el tecnologías filosóficas, y vamos, estos lazos de diálogo, de discusión, y por supuesto también he participado en asociaciones civiles, entonces todo esto nutre este texto, ¿no? Por otro lado, donde apareció en una revista que Circe, aquí, quien habló antes de mí, ¿no? Coordinó, ¿vale? Es una revista de estudios de género, ¿no? De la UAM, bastante interesante ese número. Creo que Erika también presenta algo ahí, ¿vale? Entonces, después de toda esta promoción ¿no? y el, vamos, la localización de dónde viene la cuestión, comienzo, ¿vale? Traía algo escrito, pero mejor lo presento aquí, ¿no? Así charlado. Digamos, el acercamiento que yo busco, ¿no? De esto es pensar la trata de personas fuera de los análisis casi siempre legales y jurídicos, bueno, jurídicos y periodísticos que se hacen, ¿vale? Normalmente, si ustedes buscan el campo problemático donde se habla de trata de personas, siempre se habla desde el espacio jurídico o del espacio periodístico, ¿vale? Son los discursos que reinan y del que utilizamos para hablar de ello. Entonces se nos olvida algo, según yo, vamos, estos discursos jurídicos y periodísticos lo que buscan poner en la visibilidad es el horror, ¿vale? La violencia que lleva hasta, a veces se utiliza el término consumo, a veces se utiliza el término esclavitud, ¿no? Pero estas, preferiría yo, y eso es para la discusión, estas tecnologías, ¿vale? Mi aproximación es una aproximación estético-tecnológica que plantea la trata de personas como una tecnología que busca producir una experiencia muy bien determinada de cuerpos que están destinados al arrasamiento, ¿vale? Esa sería, no al consumo, porque luego ahí se confunde, ¿vale? Con una forma de explotación capitalista, ¿no? La trata de personas, o una forma de venta de mercancías. Entonces se tiende, ¿no? A pensar que los cuerpos en la trata son mercancías, ¿vale? Que se pueden intercambiar, pero, digamos, la propuesta, ¿no? de lo que he estado haciendo es que de alguna manera, si nos acercamos al acontecimiento de la trata de personas, ¿no? A toda la violencia, a todo el manejo, ¿no? Al intercambio de los cuerpos, a la captación, se le puede entender como una tecnología, ¿vale? Pero una tecnología muy bien estructurada, ¿no? Que lo que busca no es el consumo de los cuerpos, sino su arrasamiento, ¿vale? Una de las cosas que uno puede discutir aquí es que, por ejemplo, en la explotación capitalista o en las formas de esclavitud, casi siempre se mantiene el cuerpo con vida para seguir explotándolo o seguir usando de él,
¿sí? Pero en la trata de personas hay un fenómeno diferente, ¿no? La idea es que se arrasa los cuerpos, ¿sí? Vamos, a veces se utiliza la expresión desechable, ¿sí? Los cuerpos para el disfrute, aparte es muy interesante, perdón, la forma como se construye la tecnología, como he dicho, la experiencia de la trata de personas. Se construye ese cuerpo no para, voy a decirlo así, para que esté al alcance de los deseos de otros, ¿sí? Es decir, se construye un cuerpo tratado, ¿no? Se le construye su experiencia, pero solamente para ser aprovechado por los deseos de alguien más, ¿sí? No ni siquiera, digamos, para que saque provecho de él. De hecho, la gente que, vamos, en todos los testimonios que revisé, en las cosas que estuve analizando, la gente que sufrió esto, es decir, no puede ni siquiera construir un espacio para sí misma, ¿no? O para sí mismo, ¿sí? Es decir, su experiencia queda reducida al aprovechamiento o el disfrute del deseo del otro. Es decir, entonces la tecnología de la trata de personas busca construir esta experiencia donde se abuse, se utilicen las partes de los cuerpos, ¿no? Se saque provecho completamente, ¿no? En el disfrute de alguien más, ¿sí? Pero ni siquiera se deja al cuerpo tratado un disfrute para sí mismo. De hecho, en muchos de los testimonios, si alguien conoce aquí, sabrá que las personas tratadas tienen como una experiencia, y siempre lo cuentan, se desdoblan, ¿vale? O sea, salen de su cuerpo, ¿no? Están en el proceso de trata porque son procedimientos muy fuertes, son procedimientos muy violentos, ¿no? Violaciones multitudinarias por días, ¿no? Que los sacan de su espacio vital, los llevan a otro país, ahí no tienen ningún tipo de residencia. Es decir, es una tecnología y es un acontecimiento bastante complejo, ¿vale? Entonces, pero lo que cuentan muchas de ellas básicamente es que no pueden estar en su cuerpo, ¿sí? Por eso utilizan a veces, o muchas veces utilizan drogas, ¿no? O en verdad se desprenden de su propio cuerpo, no pueden estar, es decir, ni siquiera tienen, en el proceso de la tecnología de la trata, no les dejan un espacio de su cuerpo, tienen que desdoblarse, y por eso utilizan, ¿no? Drogas, utilizan algún tipo de proceso, incluso mental, para, ¿no? Separarse de él. Esto también es muy interesante. Muchos de los activistas que trabajan con personas que son víctimas de trata lo señalan, ¿no? Cómo desenganchar a una persona que está en la trata es complicadísimo. Es un proceso muy arduo y luego recaen de nuevo, ¿no? Quien ha sido víctima. Porque básicamente esa es un poco la perspectiva, un poco como decía Erika Ana María, ¿no? En relación con la performatividad, se construyen subjetividades, ¿sí? Es decir, en la performatividad está la idea de que se construyen subjetividades. La cuestión con la trata de personas como una tecnología de la experiencia es que se construya su experiencia, ¿vale? Mucho de lo que señalan las víctimas es que tienen que recaer de nuevo porque no conocen otra forma de vida, ¿sí? Se las constituye completamente, pero ni siquiera pueden, como por ejemplo en la tecnología de la esclavitud, ¿no? Donde los esclavos o las esclavas pueden, ¿sí? De alguna manera sublevarse, ¿no? Contra sus amos, o en el capitalismo, en la explotación, se piensan mucho estos procedimientos de resistencia o de rebeldía, ¿no? O de revolución. En la cuestión de la trata de personas es una tecnología bastante compleja porque se constituye de tal manera que se le constituyen los cuerpos, ¿no? Y la experiencia a las víctimas, y entonces este proceso de liberación, de emancipación o como quieran llamarlo, se vuelve un tema importante a reflexionar, porque en verdad muchos de las activistas y de las mismas víctimas dicen que tienden a caer, que es
complicadísimo porque se les determina ese punto. Entonces, no quiero extenderme más, solamente quiero dar este pedacito. Por supuesto, les puedo dejar aquí y les puedo dejar en Facebook el enlace del artículo para que lo puedan revisar, ¿sí? Pero quisiera repetir, la propuesta es pensar la trata de personas no en términos legales, porque si ustedes revisan, en el texto hay un análisis de la ley y cómo hay una enumeración, es decir, no hay una determinación, ¿no? de la trata de personas, sino solamente hay una enumeración de casos, que por supuesto la ley, ¿no? Funciona así para prevenir cualquier tipo de circunstancia, pero si uno lo lee, nunca sabes muy bien qué es la trata, ¿no? En los protocolos, ¿no? En los protocolos, en los documentos de las instituciones internacionales, de la organización, se me olvida ahorita el nombre, de la CNUT, ¿no? Y de la CNUT y de la ACNUR, que son dos instancias, no es muy claro a qué se tratan. Tienen más bien una colección, ¿no? En la definición jurídica, ¿no? Hay una definición muy amplia, ¿no? Y muy variada con casos. Y por otro lado, en el periodismo siempre se busca presentar a la trata de personas como un infierno a simple vista. Es decir, tratan de choquearnos para tener reacciones como morales, odiando la trata de personas, pero nunca es muy claro a qué se refiere. Entonces, un poco la perspectiva, ¿no? que propongo, ¿no? Para la discusión es pensarlo como una tecnología de la experiencia que tiene procedimientos muy bien determinados, que construye corporalidades y la experiencia de esas corporalidades muy bien especificadas, ¿vale? Y entonces aquí me gustaría quedar solamente. Pues muchas gracias, Francisco, por aterrizar cuerpo, tecnología, memoria, ¿no? En esta construcción, creo que podemos entender la parte teórica de este cruce que propusimos discutir hoy entre experiencia, cuerpo y tecnología. Sí, pues gracias por compartir también ese texto. Bueno, pues ahora le voy a pasar la palabra a Francisco Salinas, que lo mencionaste, que de hecho han trabajado estos temas juntos. Francisco nos va a compartir marcas en los cuerpos, tanto en lo físico como en lo digital. Y bueno, Francisco Salinas, maestro en humanidades, también formado desde la filosofía, integrante del seminario Alteridad y Exclusiones desde también, no sé, más de una década o una década y media. Francisco Salinas también es parte de del diseño y de la organización de este seminario taller o de este taller que ya tiene varios años, Perspectivas Críticas sobre Género, Ciudadanía, Derechos Humanos y Desarrollo Sostenible. Y bueno, pues te agradezco que estés de nuevo por acá, Francisco Salinas, y te paso el micrófono. Hola, ¿qué tal? ¿Sí me escuchan? Sí, se escucha bien. Ok, perfecto. Muchas gracias, Lourdes. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias a todos, Ana María, Erika. Justamente tenemos este tema que tiene que ver con un poco lo que Francisco ha mencionado, que ya hemos trabajado en trata. Me llama mucho la atención cómo, aunque está un tanto distante, convergen varios puntos en mi pensamiento, ¿no? Y justamente lo que aquí traigo no es propiamente un trabajo bien desarrollado, sino son como puntos a tratar, porque estoy como preparando un proyecto para investigación, y lo que quiero hacer es como mostrar este paso que según yo se tendría que empezar a problematizar, puesto que nos trae varias consecuencias y nos quedamos como a medias, ¿no? En esta como especie de resistencia a pasar nuestro discurso hacia el análisis de lo digital y pelearnos tanto por el significado de lo que es la tecnología, que al final de cuentas nos impide aventurar ciertos análisis y quedarnos en la pura discusión de qué es la tecnología. Es una especie de intento de atrapar un discurso, bueno, que será una problemática
ya tratada con anterioridad, pero tratar de darle este giro, no sé si quepa este término que a veces hemos escuchado usado con Benjamin de refuncionalización, que justamente es pues analizar ciertos conceptos o sucesos para ver si dichos desde la introducción de nuevas variables nos presenta nuevas cosas que ver y analizar, ¿no? Y básicamente me quiero centrar en esta idea, ¿no? De que trabajo es todo lo que modifica un cuerpo, de cómo las actividades que realizamos de manera reiterativa van dejando su marca en los cuerpos, ¿no? Y generalmente cuando pensamos en esto, pensamos en nuestras labores, como podemos decirlo, de trabajo, ¿no? Siempre recuerdo cuando empecé a dar clases, me tocó todavía en esta época que existían estos pizarrones de GIS, ¿no? Y entonces, como en el empezar a dar clases, pues las manos se te resecaban, y no solamente eso, sino también algo pasaba en tu sistema respiratorio, ¿no? También las primeras veces que empecé a dar clases, cuando la voz no te alcanza y conforme vas dando más clases, empiezas a desarrollar esa resistencia para aventarte 6, 7 clases seguidas y todavía la voz aguanta, ¿no? Pero pues justamente lo que se está dando ahí es una modificación en los cuerpos, ¿no? Y toda actividad que hacemos tiene esa capacidad, ¿no? O sea, pensemos, por ejemplo, en un atleta que después de varios años de realizar esa actividad, no sé, un basquetbolista que se va quedando sin rodillas, sin tobillos, porque pues justamente van deformando los cuerpos por la simple reiteración de la actividad, ¿no? En ese sentido, me gusta relacionar esta idea con este pensamiento del materialismo histórico, ¿no? Donde habla de que los cuerpos han sido determinados por las condiciones materiales de producción, ¿no? Es decir, existen los cuerpos de aquellos que poseen los medios de producción y los cuerpos desposeídos, ¿no? Que no poseen otra fuerza más que su propio físico y que justamente son estas personas las que se ven arrojados a someterse a labores que cada vez afectan más la disposición o arriesgan más a los cuerpos, ¿no? Y justamente la otra vez leía un reportaje sobre el impacto que ha tenido el COVID en las trabajadoras sexuales. Ajá. En cómo en menos de... Aquí tengo una cita, ¿no? Dice que una asociación no gubernamental, no, está aquí así dice, en febrero de 2020, Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez, ACE, una asociación no gubernamental que apoya a las trabajadoras sexuales, llevó a cabo un censo en el que se contaron 7,700 mujeres dedicadas a esta actividad en el centro de la Ciudad de México. 6 meses después, esta cifra casi se había duplicado, ¿vale? Entonces son cifras impresionantes, ¿no? Cómo el COVID nos afecta a todos, pero especialmente hay ciertos grupos por ser vulnerables que impacta de manera brutal, ¿no? Si uno sigue viendo los datos, encontramos cosas como que el 40% de esa cantidad duplicada son personas que por primera vez se exponen a realizar este trabajo sexual, que muchas eran personas que ya se habían retirado y por la necesidad, hay un caso de una mujer que dice que ya lo había dejado y que estaba trabajando en otra actividad, pero que su hijo que le ayudaba a mantener la casa se lastima y entonces ella se ve obligada a regresar a esta labor, ¿no? Y no solamente es que regresen a una labor tan vulnerable y a la cual están condenadas en general ciertas personas, sino que también al ir a realizar esa labor se arriesgan pues, al contagio del COVID, ¿no? Porque pues justamente es una actividad que requiere el contacto. Y en ese sentido, no solamente el COVID, sino pues también las enfermedades venéreas, el VIH, y que además el sistema de asistencia social no brinda apoyo para personas con diabetes y cáncer. Entonces se convierte en una labor sumamente vulnerable, ¿no? Y así es como podríamos describir un esquema tradicional de análisis de una labor, ¿no? En estos términos de ver el impacto de cómo un trabajo va exponiendo y modificando a ciertos cuerpos, que no va a ser la misma exposición que quizá tenga una persona en una oficina como gerente, ¿no? No sé, nada más es una forma de tratar de matizar cómo hay cuerpos más vulnerables, ¿no? Y en ese sentido, me gusta retomar a una autora que hemos revisado aquí en este taller que vimos creo que antes de que empezara la pandemia, que es Silvia Federici. Y ella nos dice que esto no es casualidad, ¿no? Que justamente las marcas del capitalismo en cierta forma tienen que ver con haber vuelto vulnerable la figura de la mujer, o el rol de la mujer, ¿no? Y ella describe que esto se da en
tres pasos básicamente. El primero sería el del desarrollo de una nueva división sexual del trabajo, que someta el trabajo femenino y la función reproductiva de las mujeres a la reproducción de la fuerza de trabajo. 2, la construcción de un nuevo orden patriarcal basado en la exclusión de las mujeres del trabajo asalariado y su subordinación a los hombres. Y por último, la mecanización del cuerpo proletariado y su transformación, en el caso de las mujeres, en una máquina de producción de nuevos trabajadores, ¿no? Limitándola a su función sexual. Justamente, ¿no? Pero aquí todavía no se le da como este giro a lo digital. Eso sería un ejemplo de un análisis de una labor en términos de lo material físico, ¿no? Sin embargo, cuando introducimos esta variable de lo digital, nos podemos dar cuenta cómo se ha pluralizado o más bien eso es lo que quisiera analizar y pensar en este proyecto de investigación. Si lo que ha pasado con los cuerpos es que se han pienso en la figura de un fractal, ¿no? O sea, es un cuerpo que se reitera, pero de maneras distintas, ¿no? En distintos órdenes, ¿no? O sea, como si las identidades se rompieran sobre un mismo cuerpo, porque es un poco lo que parece ser la marca de esta digitalidad, que es decir, que te divide las experiencias y las formas de padecer, ¿no? Entonces surgen preguntas, ¿no? Como, ¿cómo se configura y a qué se expone un cuerpo en las experiencias digitales? ¿Cómo afectan estas configuraciones digitales al cuerpo físico? ¿Qué relaciones entre cuerpos se dan debido a las mediaciones digitales? ¿Cómo dislocan la cotidianidad de experiencias a lo posthumano, pensando en que justamente estas experiencias digitales a veces permiten hacer cosas que un ser humano no puede hacer normalmente, ¿no? Y quisiera poner nada más como a modo de cierre, 3 experiencias que permiten lo digital, y sobre todo una relacionada con el tema anterior, para tratar de hacer una especie de liga entre lo que puede ser este campo de análisis, ¿no? Lo primero sería el papel que juega lo digital y la experiencia, pensando, por ejemplo, yo también soy profesor, ¿no? En una secundaria, y todo el tiempo tenemos que andarnos cuidando de la experiencia del bullying, ¿no? Y el bullying, pues como todos sabemos, es de estar molestando a una persona, fastidiando, y en la experiencia a la que estamos acostumbrados, pues es en el aula, cuando los maestros se descuidan o cuando los maestros omiten lo que está pasando, y es ahí donde ves este acoso escolar reiterativo, ¿no? Pero si le ponemos el componente digital, vemos que el espacio pierde ubicuidad y se va a lo que son las redes sociales o al espacio digital, ¿no? Y entonces tenemos justamente este acoso digital en el cual hemos tenido experiencias pues muy difíciles, ¿no? De gente que no soporta, de gente que se suicida, de gente que ha perdido el trabajo porque han visibilizado cosas que ellos no querían que supieran. Entonces, a lo mejor habría que hacer ese análisis de cómo estas redes estas redes sociales están permitiendo que este tipo de situaciones muestren potencias que antes no. Otro ejemplo es pienso en los videojuegos. En los videojuegos hay como estadísticas interesantes al respecto, ¿no? Hay una estadística que dice que la mayoría de las mujeres que juegan videojuegos utilizan un nombre, o sea, ponen en su identidad, cuando crean su identidad, prefieren poner que son hombres y se ponen un nombre de hombre, porque si no se someten o más bien se exponen a ser totalmente acosadas, a que cualquier persona les hable y les proponga cosas, y entonces ellas automáticamente optan por negar esa existencia digital como mujer. Justamente, ¿por qué? Porque estas formas de acoso que te permite el estar detrás de una pantalla con un videojuego de por medio, al mismo tiempo como que permiten mostrar formas de acoso que a lo mejor ni siquiera hemos pensado cuando hablamos de una situación de acoso, ¿no? Habría que repensar, ¿no? O sea, realmente creo que lo que nos hace falta ahí son herramientas. Y el último es un caso que también leí hace poco en un artículo que hablaba de la situación de la pornografía en la industria, que sea como lo mainstream, ¿no? Que a raíz del COVID y de las medidas sanitarias se limitó mucho la actividad de las grandes productoras. Entonces, muchos de los actores, actrices que pues dependían de esa forma de trabajo encontraron un hueco ahí entre legal y experiencial, que son páginas como estos sitios llamados OnlyFans. Estos sitios lo que hacen es que tú transmitas algo, no necesariamente tiene que ser contenido para adultos, sino puede ser cualquier contenido, y la gente te paga por
por verte. Y entonces muchas de estas actrices lograron, o actores, lograron un espacio de autoempleo en el cual ya no estaban sometidos a los designios de las grandes productoras, ¿no? Y justamente el artículo hablaba de eso, de que era como la muerte de esta industria, pero poco tiempo después encontré que entre las medidas que se han impuesto para sitios como OnlyFans, que estaban justamente habitando esos espacios legales, es que se va a prohibir el contenido explícito, como si condenaran a todo este nicho de personas que realizan este tipo de actividades a solamente poder realizar sus actividades en las grandes productoras, ¿sale? Otra vez sometiendo los cuerpos a los designios del capitalismo. Y solamente es esto, ¿no? Estoy como empezando a aventurar algunas nociones que me gustaría pensar con más detenimiento. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. No, pues gracias, Francisco Salinas. Pues bueno, dice solamente es esto, pero pusiste sobre la mesa, yo creo que una docena de temas, ¿no? O sea, aunado a la interseccionalidad y a la simultaneidad de opresiones que nos expone Circe desde el pensamiento del sur, ¿no? Del sur global. El fenómeno de la trata, ¿no? Como una tecnología de la experiencia, pero bueno, tú sumaste esta parte digital, la vulnerabilización de los cuerpos, el trabajo sexual y con todas sus problemáticas, lo nombraste labor, lo nombraste oficio, pero por otro lado, creo que pones también en el centro algo que han llamado algunas estudiosas la feminización de la sobrevivencia en esta época, sobre todo de contingencia sanitaria tan compleja. Y bueno, por otro lado, pues la división sexual del trabajo, esta parte fractal, esta fragmentación del cuerpo aunado a problematizarlo desde lo digital, ¿no? Y lo digital que nos lleva a pensar en formas punitivas que han ido avanzando de violencia digital, la ley Olimpia y estas cuestiones, pues de ver de qué manera se detiene el daño a la intimidad sexual, como le llama la ley, ¿no? Son delitos contra la intimidad, contra la intimidad sexual. Entonces, bueno, creo que pones sobre la mesa muchos otros problemas que hay que pensar desde este tema que estamos proponiendo hoy. Experiencia, memoria de la experiencia, cuerpo y tecnología. Bueno, pues ahora le paso la palabra a Natalia Cruz, que también ha participado ya varias veces aquí en estas discusiones, también con problemáticas concretas, ¿no? A Natalia ha logrado, no sé, no sabría si nombrarlo como transcribir las exquisiteces teóricas a problemáticas concretas. El mes pasado, tu texto sobre la cuerpa fue muy poético, pero también muy fuerte. Entonces, bueno, ¿qué nos traes ahora, Natalia? Natalia es psicóloga, pero también está terminando filosofía. Ella analiza desde la crítica de género las desigualdades, la situación de las mujeres, el activismo y la movilización, ¿no? La movilización contra las violencias de género, por llamarlo de alguna manera. Entonces, bueno, gracias, Natalia, por participar de nuevo aquí en este grupo y te paso el micrófono. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación y por el recibimiento, como cada mes, ¿no? A todas las que organizan y a las que permiten y sobre todo a las que nos escuchan y participan de este seminario. El texto que traigo hoy se llama Escribir para nosotras, una argumentación subtitulada, y es justo una argumentación subtitulada. Entonces, me permito compartírselos, voy a leer. Muchas veces nos hemos cuestionado en el feminismo cuáles son nuestras herramientas para crear conocimiento y teorías, porque desde varias corrientes se cuestiona que la epistemología, la ciencia, la filosofía y la academia misma están pensadas en una lógica patriarcal. Traducción, o sea que los que saben o que dicen que saben, lo que sea que sepan, lo pensaron por y para los vatos. Una de las muestras de esta aseveración es, en efecto, el lenguaje.
Desde el lenguaje científico, el académico y mucho más evidentemente en el filosófico, se deja entrever que la pauta de las estructuras, elementos, textos, conceptos, vocablos, etcétera, están en una lógica de privilegio y el elitismo, sin dejar de lado el capacitismo y la meritocracia. Traducción: para acabar pronto, las palabrejas que usan y su forma de escribir, nomás las entienden ellos y a veces ni eso. Para hacerlo evidente, podríamos hacer unos sencillos cuestionamientos en torno al conocimiento gestionado a través de los espacios intelectuales o académicos. Por ejemplo, ¿quiénes en este país, en el mundo, tienen acceso a la educación media superior y superior? De acuerdo con las cifras, el último censo del INEGI, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, menos del 21.6% de la población cursa el nivel superior. Y de estas, tan solo 2 millones son mujeres de los 65,000 millones de mexicanas que hay. En tanto que los datos de posgrado son aún más alarmantes. Traducción: casi nadie estudia en la universidad, menos si eres morro. Así que universitarias son requete poquitas. Si además transversalizamos la perspectiva de clase y racista, caeremos en cuenta de que son aquellas que pertenecen a las clases sociales económicas altas, las que gracias a su capital económico, social y cultural logran finalizar sus estudios profesionales y entrar a las esferas académicas. Mismas esferas en las que se codean con familiares y amistades que también terminan sus aspiraciones intelectuales y facilitan en gran medida su acoplamiento a la dinámica intelectual, lo que trae consigo que incluso aquellas que vencen la brecha de la falta de acceso a la educación superior no logran integrarse del todo en élites científicas o académicas. Traducción: para ser universitaria se necesita varo, y si no, no la armas. Incluso si llegas a la universidad sin él, entrar a los círculos nice de la gente culta está difícil, porque hacen su bolita y no te dejan ser parte, a menos de que seas como ellas. Ahora bien, si con eso no fuese suficiente para replantear la producción de pensamiento y conocimiento en las esferas intelectuales, habríamos de agregar que de este conocimiento poco o nada está adecuado para compartirse con quienes tienen algún tipo de deficiencia motriz, sensorial o neurodivergencia. ¿Es acaso posible que traduzcamos los textos filosóficos al braille? Si una persona con Asperger o con bipolaridad quisiese documentarse con los textos de los idealistas alemanes, ¿sería factible? Cuando nos referimos a la accesibilidad y asequibilidad del conocimiento, solemos referirnos al acercamiento de los textos y los espacios académicos en relación con el entorno, adjudicando así la cercanía del Internet o las distancias físicas de las universidades y sus planteles, pero se deja de lado, en lo absoluto, la complejidad y el elitismo del lenguaje científico y filosófico que empleamos en la academia para que dicho conocimiento sea nombrado. Traducción: para las personas con ceguera, bipolaridad, depresión, etc., adquirir conocimiento que se produce en investigaciones o análisis es todavía más difícil, incluso si se tiene la escuela al lado o lo pueden googlear. Así, se fomenta una cultura de la meritocracia, y opresiva además, en donde adjudicamos una capacidad intelectual superior a aquellos que pueden nutrirse de dichos espacios y saberes, mientras que a quienes no lo consiguen se asume que es por una falta intelectual y no por no poner el suficiente empeño en desarrollar las habilidades del pensamiento crítico o abstracto, o simple y llanamente a una incapacidad en la comprensión lectora, punto de partida y cualidad requerida de facto en las currículas de nivel superior. Traducción: y entonces si no entiendes, estás tonta, y es problema tuyo, porque hay muchos otros que sí entienden, y es porque son más inteligentes y capaces que tú, según. Es por ello una tarea fundamental del feminismo cuestionar a profundidad esta producción y divulgación del conocimiento, puesto que en su raíz a quienes históricamente se les ha negado la oportunidad de acceder a él es a nosotras, las mujeres, incluso en los propios conocimientos de la teoría feminista que se produce en las academias de vanguardia. El conocimiento que formulan resulta ininteligible para las mujeres sobre las que versan sus escritos. Traducción: hasta las feministas científicas y filosóficas hablan un lenguaje bien quién sabe cómo, que nomás entienden ellas, aunque hablen de nosotras. Dicho cuestionamiento no es una novedad. Tanto las feministas radicales como las comunitarias
y cada vez más feministas, jóvenes, indígenas, negras, obreras, lesbianas, etcétera, están poniendo en tela de juicio la fagocitación de la teoría feminista por las académicas, lo que convierte el feminismo en un conocimiento de las altas esferas inaccesible para las mujeres, sujetas políticas de dicho feminismo. Las llamadas mujeres de a pie, que resultan ser la abrumadora mayoría y que poco pueden sujetarse de estas teorías para nombrar y dirigir su acción diaria, individual y colectiva. Hasta ellas llegan solamente los deshilachados hilos de una teoría que por su complejidad fue descosiéndose al intentar llegar desde las cúpulas poderosas de la intelectualidad hasta las burdas palabras de las mujeres comunes y sin educación superior. ¿Acaso las citas de algunas frases que por su poder retumban en los oídos con el suficiente sentido para ser replicadas? Lo personal es político, mi cuerpo es mío, mujer, lesbiánate, son algunos fragmentos poderosos, pero insuficientes, de un tejido complejo de conocimientos y teorías feministas inacibles para casi todas. ¿Traducción? Por eso las radicales, las comunitarias y las demás feministas han criticado que, aunque el pensamiento feminista es muy grande y nutritivo, a las que no somos iluminadas nos llegan cachitos de teoría que, aunque están chidos, son eso, cachitos, y no alcanzan. Cabría pues preguntarnos frontalmente, las teóricas feministas, ¿para quién estamos haciendo teoría? Los papers, los proyectos de investigación, las tesis y tesinas, los coloquios, los congresos, seminarios y cátedras que se dictan sobre género, el sexo, las mujeres y el feminismo han abultado copiosamente los currículums de muchas y han enarbolado a los institutos de género y a sus universidades. ¿Pero esa era su finalidad? Escribimos y pensamos para que nuestras ideas estén codificadas en el lenguaje que por siglos construyeron y legitimaron los varones, esos varones que nos querían fuera de sus aulas y sus laboratorios, los mismos que invisibilizaron sistemáticamente a las pocas mujeres que pudieron pensar y producir conocimientos para su ciencia y sus teorías, apropiándose por completo de ellas. Traducción. Hay que pensar muy bien si el feminismo está hecho para que una haga una maestría o un doctorado, o si al pensar que el lugar del feminismo está en la academia. No se los estamos poniendo en bandeja de plata a todos esos machos que luego acabarán arrebatándonoslo como lo han hecho siempre. Existe una diametral diferencia entre hilando fino desde el feminismo comunitario a el género en disputa. Entre un Julia, quiero que seas feliz, a un manifiesto cyborg. Y ello se debe al cuestionamiento abierto y crudo de para quiénes escribimos, con quiénes queremos dialogar y para quiénes debe ser el feminismo. Que en el caso de los feminismos comunitarios y radicales se responde con un para todas las mujeres. Por ello, codificar el pensamiento feminista es una clave común a las mujeres, a todas, no solo a las académicas. Eso es prioritario. Pues es gracias a ello que no solo se acerca el conocimiento que se ha producido, más importante aún, se crea el espacio común para pensar dicho conocimiento entre todas, pues no es ni una falta de intelecto, ni una incapacidad, lo que no les permite a otras mujeres participar de estos análisis profundos de los postulados feministas, sino nuestra incapacidad para declarar nuestros saberes sin recurrir a los lenguajes patriarcales o aspirar a una validación masculina de nuestro conocimiento. Traducción, con esto finalizo, pero ya hay algunas que escriben para todas, y aunque sus ideas sean complejas, con darle 2 leídas le agarramos la onda, porque no es que seamos tontas o incapaces, nomás es cosa de hablar a modo de que todas nos entendamos, porque todas las mujeres tenemos mucho que aportarle a los saberes feministas, aunque no usamos palabras rimbombantes ni tengamos un título. Las mujeres nos comunicamos con un lenguaje propio y solo entre nosotras valen nuestras palabras y saberes. Gracias. Gracias, Natalia. Pues sí, también pones para la reflexión muchas cosas importantes. No sé, me quedé pensando, pues sí, desde la divulgación hasta las movilizaciones de mujeres jóvenes, como bien dices, que han rechazado el entender algunas partes teóricas y que más bien confían en la forma de acuerparse para exigir justicia, para exigir no discriminación, no violencia. Pues te paso la palabra, Ana María, no sé si quieres una primera reacción
Ana María y Erika. Antes de leer, tenemos unas poquitas preguntas en el Facebook y un comentario de Natalia también aquí en el chat del Zoom que se dirige a lo que nos compartió Francisco Barrón. Adelante, Ana María. Gracias. Muy rápidamente, para dar cabida a ciertos intercambios que son los que buscamos siempre en estas sesiones del museo. Yo comenzaba diciendo justamente, digo justamente porque tiene que ver con esto que hemos estado oyendo hace un momento, que las mujeres tenemos que aprender a construir conocimiento de una manera organizada, es decir, estando los cuerpos juntos. Por lo tanto, esta idea que acaba de mostrar Natalia, de que el conocimiento empieza arriba y baja, tendríamos que discutirla con mucho cuidado, con ayuda bueno, en principio de una conversación o de un debate comunitario que muestre cómo nuestra sociedad contemporánea, los aparatos pedagógicos, sin duda, son aparatos de dominación. Y por lo tanto, no resulta para nada desconocido ni para las mujeres, ni para los campesinos y las campesinas, para los proletarios sobre los que mencionaba o hablaba Francisco Salinas, etcétera, etcétera, que vivimos una sociedad jerarquizada y dominada. Y el conocimiento es un producto más en esa sociedad, con la suma de que además de producir conocimiento como una mercancía, sin duda en términos capitalistas, se producen cuerpos. Y que esos cuerpos se producen como cuerpos diferenciales y cuerpos que van a ser una y otra vez discriminados, pero sobre todo dominados, que esto no se nos olvide. Por eso yo decía que este aprendizaje de las mujeres, donde la teoría feminista y el conocimiento feminista ocupa un lugar particular, o hablemos más bien, si ustedes prefieren, de estudios de género, tendrían por tarea primero ubicar la cuestión del conocimiento, la cuestión de la organización política y social de los cuerpos, en diríamos, en este panorama, en este campo de discusión, donde habría una estructura central que sería la dominación. O sea, sin duda, hay dominación y las mujeres tenemos que aprender a ponerla en cuestión. De la misma manera que el feminismo, y esto por supuesto es algo que yo creo y que defiendo, debe ser anticapitalista, también debe estar en contra de las formas de dominación, aunque se den de la manera como las indicaba Natalia, separando a unas mujeres de otra. Es indudable, y esto las feministas lo pudieron constatar durante muchos años, que el ser mujer, escrito o pensado entrecomilladamente, no nos hacía a todas las mujeres iguales, puesto que lo que nos estaba diferenciando en nuestros cuerpos, las maneras de proceder, nuestras ideas, nuestros gustos, la vida en general, era una estructura de dominación. Y esto sería absolutamente necesario que lo tuviéramos siempre presente. Cuando hay mujeres que aún siendo feministas olvidan, Natalia hablaba de una tarea del feminismo, me parece que esta idea de una sola tarea del feminismo y que es para servir a las mujeres resulta a veces demasiado abstracta. Esta tarea me sigue pareciendo planteada de una manera claramente abstracta y por lo tanto puede servir a los intereses contrarios, a los que de hecho Natalia espera que los saberes de las mujeres contribuyan, ¿no? Es decir, tenemos que tener en mente que el pensamiento feminista cumple diversas tareas críticas, tiene otras tareas a las que nos hemos referido como resignificar el lenguaje en el cual visibilizamos la dominación, ¿sí? Si la dominación tiene un lenguaje teórico determinado que ha dejado fuera a las mujeres, es decir, la crítica de la economía política,
El Capital de Marx, por ejemplo, y digo esto porque se mencionó hace un momento a Silvia Federici, y ella lo ha notado de manera muy particular, la acumulación original del capital, no solo haría referencia a esta oposición antagónica entre capital y trabajo, sino que oscurece, no dice nada, la crítica de la economía política no dice nada sobre esta otra forma de explotación, que es la invisibilización del trabajo de las mujeres y el papel que cumple para sostener la acumulación permanente, ya no originaria en la Edad Media, sino permanente de capital. Es un trabajo no reconocido, es un trabajo no remunerado, y esto sostiene el capital y por lo tanto los estados contemporáneos, los estados modernos y contemporáneos. De ahí la importancia de que las mujeres tengamos esto en cuenta para que introduzcamos ahí ese trabajo de las mujeres, trabajo invisibilizado, y de ahí la necesidad de que pensemos y que resignifiquemos las teorías económicas, políticas, sociales, históricas, para incluir todo aquello que nombre y que por lo tanto haga, o sea, ponga en escena, ponga sobre la mesa para que las mujeres discutamos no solo cómo eso está ahí, esas formas de dominación específicas sobre el trabajo no remunerado de las mujeres, no reconocido, ¿no? Incluso feminizado, que se le paga menos de lo que debe ser pagado, y que una vez conocido esto, entre todas, se piense en posibilidades para luchar contra esto. De hecho, cada concepto es también un campo de lucha, y esto las mujeres no tenemos que olvidarlo. Cada concepto que se maneja, cada idea, cada discurso, cada lema, Natalia hacía referencia a algunas cuantas lemas que las mujeres han trabajado juntas. Cada uno de estos pequeños espacios que son discursivos y a la vez prácticos, porque los intercambiamos, los comentamos, y al hacerlo, al comentarlos, a charlar, también estamos produciendo y reproduciendo efectos sobre nuestros cuerpos, sobre las emociones, sobre las afecciones, sobre este mantenimiento de ese espacio de conversación, que sea un espacio libre, que sea un espacio de alguna manera democrático o igualitario, es decir, que nos permita la toma de la palabra, pero también el poder dar respuesta a esta toma de la palabra, es decir, crear comunidades de debate, ¿no? Esto es importante, pero para esas comunidades de debate es importante que tomemos muy en serio esos pequeños trozos de discurso, ideas, conceptos, palabras, que nos permitan nombrar lo que hasta ahora no nos habían dejado a las mujeres nombrar. Y eso me parece que es importante, que a su vez tenemos que recordar, y esto sería lo importante de plantear comunidades de debate entre las mujeres, que uno de los principios de estas comunidades de debate es el luchar en contra de la reproducción de relaciones de dominación y de relaciones de poder. Y estas afectan, por supuesto, la academia, como señalaba Natalia, afecta una cantidad de producción de conocimiento que se da a través de universidades, que se da a través de asociaciones, y que lamentablemente no solo crean una clase elitista por encima de todas las demás, y no solo reproduce esos privilegios, sino que tiene la fuerza para enfermarnos, para curarnos a la vez, para decidir qué comemos, para decidir qué cosas no comemos, es decir, que afecta también el nivel de los cuerpos. Entonces no es una simple cuestión ideológica, diríamos, de que están aquellas mujeres que aún luchando desde el feminismo se les olvida la dominación y simplemente ocupan el lugar de los hombres, y es una crítica que hemos en estas sesiones señalado una y otra vez, que las mujeres no deben olvidar que todo su trabajo en el feminismo y su trabajo de intercambiar, de extender estas formas de visibilizar la dominación, no pueden hacerse ocupando los lugares falogocéntricos o androcéntricos
que antes o que siempre o que desde hace mucho tiempo los hombres ostentan. Entonces, una de las propuestas críticas del feminismo no es crítica contra la dominación, es una crítica que tiene que funcionar como autocrítica. Lo que se pediría a estas mujeres, lo que se les reclama, sin duda, como reclama Natalia a estas mujeres, es que lo único que querían era poder ocupar el lugar de dominación y privilegiado de las mentes masculinas y falogocéntricas, ¿no es cierto? Entonces, es una petición permanente, una comunidad de debate que aprende de manera colectiva a intercambiar conocimientos, pero no solo intercambiarlos, y a pensar nuevos nombres que muestren las formas de dominación, es aprender a estar juntas en el contexto de la autocrítica, es decir, nunca olvidarnos de estos procedimientos autocríticos para no instaurar dentro de estas comunidades nuevas relaciones de apropiación del saber, de monopolización del saber, que implican ejercicios privilegiados. Entonces, esto es parte de estas comunidades de debate que hay que defender y que por cierto y por suerte existen a nuestro alrededor. Las mujeres están aprendiendo a conocer de otra manera. Sí, las formas de conocimiento hegemónicas están ya estructuradas de esta manera, posibilitando los privilegios, el autoritarismo y las jerarquías. Se tratará de construir comunidades de debate donde esto esté ausente y donde, si vuelve a aparecer, porque suele aparecer, vivimos una sociedad que nos hace pensar una y otra vez que somos el centro de nuestro pequeño mundo y que tenemos todos los derechos por ser quienes somos, y se nos olvida la construcción comunitaria de saber, la construcción comunitaria de maneras de estar siendo juntos, incluso de formas de placer, de formas de goce, lo que sería lo cultural, donde entran estas otras formas de colectividad de manera tan decisiva, porque también las mujeres hemos aprendido juntas que no se trata únicamente de perseguir un ideal o una tarea política, si nos olvidamos también de estas otras tareas que yo le llamaría cultural y artísticas, donde el goce del estar juntas y estar con otras formas de existencia sigue siendo central, sigue siendo importante. Hay que seguir dándole lugar a esto. Entonces, creo que una de las tareas de estas comunidades en términos de contenido es conocer la crítica de la economía política o conocer la historia, saber que esta estructura de poder nos domina desde hace muchos siglos y se reproduce a sí misma siempre de una manera cada vez más amplia, y tenemos que detenerla. Entonces, necesitamos conocer esto, necesitamos aprender a conocer entre nosotras y a saber cómo compartes el saber con las otras. Si en los estudios superiores nos enseñan esta manera, digamos, de arriba hacia abajo, vertical, de el compartir el saber, que en realidad no es compartir, que implica una pedagogía y una enseñanza de arriba hacia abajo, tenemos que sustituir estas formas didácticas por formas del compartir, en el arte, en la cultura, pero también en los conocimientos. Y nos están enseñando otras mujeres comunitarias cómo hacerlo. Cuesta trabajo, porque desde hace mucho tiempo siempre habíamos creído que la única posibilidad de acceso al conocimiento era a través de la institución escolar, en todos sus grados, hasta llegar a la educación superior. Hay otras formas didácticas, hay otras formas, y les podemos llamar, para acabar pronto, compartir. Eso lo tenemos que aprender, al mismo tiempo que aprendemos aquello que vamos a compartir, y al mismo tiempo que nos defendemos críticamente de caer en posturas privilegiadas que separan a las demás únicamente para que una o dos pueda encumbrarse, dicho de una manera muy entrecomillada, es decir, obtener aquello que por poseer, vamos a suponer, un doctorado, te permite una forma de vida que te distingue
del resto de las compañeras y que te permite privilegios que algunas mujeres terminan creyendo que se lo merecen. No, es el aparato como está construido que te da y te permite ese uso de privilegios. Hay que recordarlo y hay que intentar oponerse críticamente a esos privilegios, al mismo tiempo que aprendemos otra manera de construir el saber. Creo que la escuelita zapatista es un ejemplo en los niños muy pequeños de cómo se puede aprender a compartir el saber. Como si tú no lo sabes, lo saben los compañeros y las compañeras. Que no es necesario que tú te apropies y monopolices el saber. Y esto implica una vida de trabajo. Y trabajarlo a cada rato y en cada hora de tu vida. Y creo que las mujeres lo están haciendo. Aprender a construir conocimiento y a estar juntas de una manera permanente, de una manera cotidiana, acumulando ese saber para las mujeres. En principio, para visibilizar como antes se las ha invisibilizado. Esto requiere de crítica, esto requiere de una serie de saberes, tanto en las humanidades como en otro tipo de ciencias, pero también algo más que no está en estos saberes y conocimientos, y que tiene que ver con lo que podríamos llamar la memoria de la experiencia, y también la experiencia de la memoria. Necesitamos recuperar y rehacer permanentemente la memoria testimonial, tanto individual como colectiva, y también la memoria de nuestras formas de organización, para poderlas poner sobre la mesa, y se nos ha llevado por caminos equivocados, regresar y volver a intentar aplicar otras maneras de compartir, es decir, de organización, para evitar este tipo de malestares, de daños y de cuestiones que fueron señaladas por Natalia hace un momento, de una manera muy persuasiva, ¿no es cierto? Tenemos que aprender a hacerlo de otra manera. Y siempre recordar que donde hay una idea, donde hay una palabra, se abre un campo de debate. No hay palabra que la academia pueda proteger si sabemos cómo preguntar. Algo que las mujeres hemos aprendido a hacer desde hace unos cuantos años es a preguntar. No intercambiamos aquello que creemos que es natural, de la misma manera que las mujeres hemos puesto en cuestión que estamos condenadas únicamente a la cría de los hijos y a la reproducción de manera natural. Las mujeres saben que no hay nada natural, que todo puede ser cambiado y transformado. Esto es la base de la crítica y esto nos tiene que ayudar. Y por lo tanto, aquí me quedo, porque creo que ya me pasé de largo en el tiempo y me gustaría oír algunas preguntas, por favor. A todos y a todas nos gustaría oír intercambiar preguntas. Sí, pues gracias, Ana María. Sí, luego nos falta el tiempo. Voy a leer unas preguntas del Facebook. Bueno, hay felicitaciones, hay gente que está disfrutando mucho esta comunidad de debate, esta manera colectiva de construir. Ana Ferlin dice, ¿me podrían compartir el nombre de la pensadora africana que está retomando la doctora Circe y el texto que menciona Circe? En Gracia Fierro Nájera también agradecemos sus felicitaciones y dice que dónde se consigue la revista coordinada por Circe que mencionó Francisco Barrón y que si la podemos compartir, bueno, creo que la pusieron en el chat, ¿verdad? Pero como están en el Facebook, no sé, Francisco, de qué manera se puede compartir. Tú que eres, tienes esas habilidades para compartirlo en el Facebook. Rocío Medrano también dice que está disfrutando mucho esta sesión y dice que cuando se habla de construir en muchos espacios, que le despierta la duda de que si eso no es perder el tiempo, ¿acaso no necesitamos mayor pragmatismo las mujeres, los movimientos feministas? Dice que a ninguna mujer golpeada que ella ha defendido le ha ayudado mucho lo que dicen las teorías de género, que cuál sería la opinión. Y también hay otra persona, Angélica Hernández, que dice que cuál sería tu opinión, Natalia, sobre el activismo académico de mujeres jóvenes, sobre todo en la UNAM, que han tomado las facultades y que tienen sus propias asambleas y comunidades de debate donde no les interesa mucho de la producción teórica, ¿no? Sino que tienen otras
otros ejes de análisis. Y por otro lado, Natalia había escrito aquí en el chat del Zoom, del aula Zoom, sobre todo para quienes nos están siguiendo por el Facebook. Natalia le decía a Francisco Barrón que le hacía ruido esta cuestión de hablar de recaer de las mujeres víctimas de trata, de las personas víctimas de trata, dado que no es una adicción ni tampoco se adscriben a las redes de trata ingenuamente. En el caso particular de las mujeres víctimas de trata, de personas con fines de explotación sexual, que tiene connotaciones diferentes a los diferentes tipos de trata, que bueno, también es otra complejidad, el fenómeno de la trata que implica esto. Esas mujeres no pueden dejar de ejercer la prostitución, puesto que las oportunidades laborales son muy escasas y en la mayoría de los casos por la edad no tienen experiencia laboral y muchas veces tampoco la educación. Entonces, bueno, pues le daría la palabra a Circe, a Natalia y a Francisco por las preguntas que les interpelan. Y hay otra pregunta en el Facebook para Erika, que habla de que si puedes volver a profundizar esta parte positiva y negativa de la fuerza performativa que se puede utilizar para la estrategia feminista de resistencia, de movilización, pero por otro lado, para entender la performatividad de los mandatos de feminidad y masculinidad nunca alcanzados tampoco, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese orden, Circe. Sí, estaba tratando de escribirlo en el chat, pero dices que la pregunta es en Facebook, entonces, bueno, complicado. Bueno, ella se llama, perdón, yo lo leo así porque no tengo una idea clara de cómo se pronuncia, Oyeronke Oyeyumi, y el texto se llama La invención de las mujeres. También pueden encontrar referencia al texto y a ella en un escrito mucho más conocido de María Lugones, que es Colonialidad y Género. Entonces ahí, bueno, cuando Lugones está desentrañando, ¿no? Y está dialogando con Quijano, bueno, va intentando plantear cómo pensar el género también desde las condiciones de la colonia y de la colonialidad, que es algo que ella considera que Quijano no hace. Y entonces retoma a esta escritora africana, ¿no? Entonces serían dos textos que igual pueden servirles. Y el texto de La invención de las mujeres está bastante interesante porque es justo, bueno, va a plantear desde diferentes lugares cómo se va produciendo esta engeneración, ¿no? Que también son términos o conceptos que utilizan tanto ella como Lugones. Gracias, Circe. Y está digital, ¿verdad? Es fácil descargarlo de manera digital, el texto de La invención de las mujeres. Sí, sí, Okay. si es posible, quizá después a Francisco le paso el link y que lo ponga en el blog de Alteridad de Exclusiones y entonces allí podrían encontrarlo. Sí, entrando a www.aefilos.unam.mx. Bueno, te paso la palabra, Natalia. De hecho, hay una pregunta más para ti de Karina Arguilés, que está aquí acompañándonos. No sé si, Karina, quieres abrir tu micrófono y hacer tú la pregunta a Natalia. Claro que sí, buenos días. Me Hola. llamó mucho la atención lo que estaba diciendo Natalia en cuanto prendí mi computadora. Existe un empoderamiento, una elite más grande que las mujeres, porque hay una elite social, ¿verdad? Hay una elite de pues, las clases sociales. Existe la elite social fuerte de la mujer que no deja pasar a otras mujeres más humildes, porque sí he mirado que hay algunas que pueden apoyar, pero con una conveniencia. Pero yo digo, ¿cómo se puede visibilizar eso? Nosotros que estamos empezando todavía en este nuevo movimiento, en el abrir los ojos por realmente nuestros derechos humanos, pero ¿cómo se puede mirar o por qué se bloquea esta parte? Gracias. Gracias. Voy a tratar, por tiempos, voy a tratar de enlazar las tres preguntas, justo empezando con la compañera en Facebook, que no sé quién sea, que comentaba esto sobre la teoría, ¿no?
yo no sé si, yo no sé hablar sobre la teoría de género, yo hablo sobre la teoría feminista, que creo que son cosas diferentes. Y decía la participante que a ella, en los casos en los que ha acompañado mujeres víctimas de violencia de género, no le ha servido la teoría, ¿no? Y creo que va por el lado que quizá no nos deja ver. Justo el texto no trata de hacer menos la importancia de las teorías feministas. Que eso es lo que estamos diciendo las jóvenes, lo que están diciendo las comunitarias, las radicales. La teoría es importante, es fundamental para poder ponerle cimientos. Ajá. La praxis es indispensable. Son dos cosas que se necesitan para poder llegar a estos objetivos que nos planteamos como mujeres, que es la dignidad de la vida de las mujeres. Se necesitan las dos cosas. El problema es que las teorías fueron o fagocitadas, cooptadas, se las trajeron a la academia y entonces las encriptaron de un modo tal que nos parecen muy lejanas a las activistas, ¿no? A las mujeres simples y comunes. Dice, pues, ¿para qué me va a servir leerme el segundo sexo de Laubor, ¿no? O ¿para qué me va a servir leerme, no sé, el libro viejísimo que es La Vindicación de los Derechos de las Mujeres? Y el punto es que cuando llegamos con la mujer que acaba de ser violada, la mujer que acaba de ser golpeada por su pareja, por su esposo, por un tipo en el metro, vamos, la acompañamos al MP, hacemos intervención, en mi caso particular doy contención en crisis, ¿y luego qué? O sea, la pregunta es, ¿y luego qué sigue? Porque tú ya hiciste lo que tenías que hacer, pero eso no va a cambiar la situación, ni la dignidad de la vida de esa mujer, ni la de nosotras. O sea, en general, se necesitan de otras cosas, porque la teoría feminista lo que te permite es mirar más allá, mirar qué hay detrás. Porque sí, lo inmediato es que este tipo, este machito, le acaba de meter una madriza a su esposa. ¿Pero eso qué? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene la capacidad? ¿De dónde, cómo es que se formó un mundo tal en el que esto es posible? En el que es posible que un varón crea que puede golpear a su esposa porque es suya y que encuentre una justificación lógica. Eso no lo vas a ver cuando llegas y acompañas. Eso lo vas a ver cuando empiezas a leer a las teóricas. Cuando empiezas tú a construir teoría, también eso es algo que se nos quitó, creer que no somos capaces de construir teoría. La teoría no solo es aquello que está escrito en libros y que trae nombre de editorial y que trae 20 ediciones, ¿no? Y bestsellers. La teoría es lo que hacemos pensando. Son las respuestas pensadas que le damos al mundo que conocemos. Entonces, claro que hubo o existen, y seguramente, como decía bien la doctora Ana María, ¿no? Es algo a lo que se tiende, existirán grupos de mujeres que por la situación, la circunstancia de privilegio que les otorga entender estas claves patriarcales de la academia y posicionarse en este lenguaje falocéntrico por el privilegio que creen que ostentan en esos lugares, van a querer separarse de las otras y decir, no, a ver, eso de escribir con las patas, no, eso de hablar con barbarismos, jamás. Eso de sentarnos con las mujeres en las comunas zapatistas y dialogar sobre la milpa, o sea, eso no es teoría, eso no es academia y eso no es para nosotras. Pero habremos otras, ¿no? Habrán otras que digan, pues eso también es teoría, ahí también se hace teoría, y ahí también es importante, ¿no? Nos posicionemos. ¿Qué necesitamos? Y para un cierto grupo en el feminismo es importante la validación de los conocimientos académicos. O sea, van a validar solo aquellas mujeres que han sido publicadas, renombradas, que tienen investigaciones. Y habremos otras que diremos, lo que dicen ellas es importante, pero también lo que se está diciendo en la cocina de mi casa entre mi abuela, mi mamá y mi tía, eso también es teoría, eso también es importante y de ahí también tengo conocimiento para construir. Y
creo que ya. No sé si acabé respondiendo las preguntas, pero gracias. Gracias a ti, Natalia. Te paso, abre tu micrófono, Francisco. Bueno, más bien era parte de lo que discutías con Natalia, perdón, ¿no? Pero bueno, no sé si quieres aclarar en relación a la pregunta que leí de Natalia aquí en el chat de la sala Zoom. Sí, de hecho eran dos cosas. Una, lo de la revista. La revista la puse en Facebook, ¿no? Y ya desde la Museo de la Mujer lo dejaron el enlace fijado, ¿no? En Facebook. Entonces ahí está, ¿no? Entrando al enlace, ya después ven lo demás. Y yo le decía en el chat a Natalia que tiene razón, o sea, recaer no está señalando al vicio, ¿no? Más bien está señalando los efectos de la experiencia, ¿no? Y que sí, o sea, en verdad, un poco lo que ella dice, en mi texto lo trato, o sea, que un tipo de parte de la tecnología, un poco como trato de pensarla, discutirla y ponerla a la discusión, un poco porque creo que la perspectiva jurídica, o sea, los discursos que tenemos ahora para enfrentar a la cuestión de la trata, o lo que llamamos trata, porque también es un problema eso de que sea una sola forma, ¿vale? O sea, es un problemón, pero es interesante, importante meternos a la discusión, meternos a buscar formas de discutir, ¿no? Cómo poder atender la cuestión, el problema, no sé a veces cómo llamarle, ¿no? Pero tenemos sobre todo, y se sobredetermina con dos tipos de discursos, es el periodístico y el jurídico, ¿no? El año pasado sacaron un libro sobre buscando conceptualizar la cuestión, ¿no? De la trata, y es un texto que digamos, es parejo un poco a lo que estoy planteando, diciendo que el discurso jurídico y el discurso periodístico no alcanza a la complejidad de la cuestión para atenderlo, ¿vale? Y yo le decía a Natalia que sí, que no se trata de que ella sea ambiciosa, sino que hay mecanismos, ¿no? Muy bien establecidos que se pueden analizar, por supuesto, localizados, ¿no? Que se pueden comprender y atacar de mejor manera, ¿no? Y uno de ellos, básicamente, es el que señalaba ella, ¿no? Que no es porque ellas quieran salirse o no es porque sea voluntario entrar a las redes de trata, ¿no? Sino que, o que sea un vicio para ellas, ¿no? Sino que sí hay un mecanismo en que se constituyen, y para constituir cierto tipo de determinada manera, pues se buscan ciertos, voy a decirlo así, tipos de cuerpos, ¿no? Y de tipos de subjetividades. Uno es como lo que señalaba ella, ¿no? Sin preparación, ¿no? Con todo esto que ya sabemos de los sistemas patriarcales y de violencia y capitalistas, ¿sí? Pero también creo que es como, sería, no sé si empobrecedor, ¿no? Confundir el capitalismo con mecanismos de trata. Quizás son dos cosas diferentes, ¿no? Valdría la pena también pensarlo, discutirlo, ¿no? Que no solamente es efecto capitalista, sino que hay otras tecnologías, otros sistemas de la crueldad, otros sistemas, tecnologías de la experiencia allí metidos, ¿vale? Pero bueno, digamos, igual con la cuestión del patriarcado, como queramos llamar a estos mecanismos de violencia sobre las mujeres, ¿vale? Pero va por ahí. Gracias. Sí, gracias a ti. Pues te paso la palabra igual para que despidas, Erika, y nos podemos llevar de tarea para el siguiente mes la pregunta que te hacían. No sé, tú despide nuestra sesión del día de hoy. Bueno, sí, se nos fue el tiempo, me la llevo con mucho gusto, ¿no? Y otras tantas cuestiones que aquí se plantearon. Entonces quiero agradecer, voy a reiterar los agradecimientos al Museo de la Mujer, ¿no? A quienes nos apoyan técnicamente, a ti, Lourdes, especialmente por coordinar este espacio, y a todas las que están aquí participando, ¿no? En este trabajo colectivo de pensamiento por el cual estamos luchando realmente, ¿no? Para resistir justamente a las jerarquías y a las dominaciones que se han planteado. Entonces, gracias a todas. Pues gracias por haber participado, Erika, gracias Ana María, gracias Francisco, Circe, Natalia, Francisco Salinas, quienes están aquí en la sala Zoom, quienes nos siguieron por las redes. Nos encontramos el próximo mes, el tercer sábado de septiembre.
Y gracias también a todo el equipo del museo, a Alma Alejandra, a la doctora Galeana y a quienes nos dan el chance de poder tener aquí una comunidad de debate, de construcción colectiva de conocimiento y de disfrute también, ¿no? Porque la idea también es disfrutar estas 2 horas cada mes por acá. Pues gracias, que pasen buena tarde y buen fin de semana. Aquí están sus reconocimientos, que luego se los mandan por, Muchas gracias. por Gracias. correo. Gracias, Gracias, a buenas ustedes. tardes. Gracias a todas por Gracias, estar buenas aquí. tardes. Gracias.